ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 20 a 21 hacemos Punto de Referencia. Acá, en Ecomedios. Agosto, 6 de agosto. Mañana, obvio, 7 de agosto. ¡Qué día! ¡Qué día en medio de este creciente temor que reflejan las encuestas de opinión, la medición de confianza con el gobierno, que superan al temor a la inflación, que fue el eje principal en general, que es el eje que más impacta junto con la seguridad a nosotros, a los argentinos, que es el desempleo. Mañana es San Cayetano, ¿sí? Y ya miles de personas, ya de hace varios días, algunas de ellas, ya están a las puertas del templo de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, para poder agradecerle al santo patrono del trabajo, al santo que es resumido en pan, paz y trabajo, la posibilidad del trabajo, algunos para pedirle por trabajo, otros para agradecer por la continuidad de sus puestos, en medio de esta situación compleja que estamos viviendo, donde las encuestas reflejan que uno de los principales temores que tiene la gente hoy creciente es la continuidad laboral. No solo aquellos que están en el Estado, que es donde más se visibilizó esta política de la motosierra del presidente Javier Milei, con la pérdida de puestos de trabajo, la no renovación de contratos, donde en el sector privado tal vez con el silencio que manejan las empresas, porque en todo caso como lo que buscan también los sindicatos es que no haya cierre de empresas, sino tratar de viabilizar la continuidad de los puestos de trabajo, lo que se dio, lo que se está dando es la pérdida de trabajo por indemnización de muchísima cantidad. Uno de los sectores más afectados es la construcción, y la construcción tiene esa situación está directamente relacionada con la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública. Hoy el 70% de la obra pública que existía en proceso de ejecución, o por lo menos ya con etapa superada de licitación durante el gobierno anterior, está paralizada. Y la que no está paralizada está marchando a un ritmo medianamente lento, y esto determinó la pérdida de alrededor de 100.000 puestos de trabajo o más, a lo que se suman un número cada vez más cercano o similar a ese también en el sector privado. Mañana se recuerda a San Cayetano,
se venera a San Cayetano. Un detalle en términos de movimientos sociales, los movimientos laborales, es que mañana la UTEP, la CGT, las 2 CTA convocan a la movilización por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Esto va a ser a través de una movilización que va a comenzar en Liniers a las 8 de la mañana y que finalizará a las 12 con un acto en Plaza de Mayo. Los organizadores, quienes convocan a esta movilización, dicen que es un acto de resistencia popular frente al dogma de la injusticia social del gobierno de Javier Milei. La agenda noticiosa del día, fundamentalmente el tramo final, a partir de las 2 de la tarde, tiene un título principal. Algo que ya comenzó a ser hablado durante el fin de semana, que inicialmente para algunos pudo haber sido una operación de prensa, pero que con el paso de las horas los periodistas que tuvieron acceso a esta información empezaron a ratificar que tenían material suficiente como para poder calificar a esta situación como de violencia de género. Bueno, hoy terminó de cobrar forma alrededor de las 14 horas. Fabiola Yáñez, la ex pareja, esposa, madre de su hijo Francisco, del expresidente Alberto Fernández, formalizó una denuncia por violencia física y hostigamiento en contra de Alberto Fernández. En los últimos minutos, el expresidente, a través de un escueto comunicado de prensa, salió a señalar, a asegurar que la denuncia es falsa y que, bueno, que se va a someter a las disposiciones o a los elementos que la justicia le pidan como para poder demostrar esto. Es una denuncia fenomenalmente fuerte. La especulación, o por lo menos todo las primeras versiones que daban cuenta de una discusión de pareja. Por lo menos lo que daban a entender ciertos letrados cercanos a los dos. Con el paso de las horas fue creciendo la versión. Todo empezó, o por lo menos parece haber empezado, a partir de una investigación paralela que lleva adelante la justicia en torno a la ex secretaria del presidente Alberto Fernández, en el que se investiga la actuación de la secretaria y el vínculo que puede establecerse a través de esto, y si tiene una posible participación en todo esto, del presidente Alberto Fernández en beneficiar a un broker de seguros en el reaseguro de empresas del Estado, y si en esto había un tráfico directo de influencia. A partir de esta denuncia, de esta investigación, la justicia accedió, tomó el celular de esta mujer, de la exsecretaria del presidente Alberto Fernández, y de entre las tantísimas charlas que no tenían incidencia original con esta situación, se encontraron con intercambios de chat entre la exsecretaria del presidente y Fabiola Yáñez, en las que la ex mujer, la ex pareja del presidente de la Nación, quien se encuentra separado ya desde hace un tiempo, le comenta, y según quienes accedieron a esta información también con audio y con fotos, que fue objeto de maltrato. Bueno,
Esto avanzó, escaló, no había hasta el día de hoy una confirmación oficial, ni salía a hablar Alberto Fernández, ni tampoco lo hizo inicialmente Fabiola Yáñez, hasta que decidió romper el silencio Fabiola Yáñez a través de un Zoom, una comunicación con el juez Ercolini, el juez federal, que es el que investiga la causa de contenido federal del el posible tráfico de influencias y estafa al Estado de parte de esta persona por tráfico de influencia, llegan a esta situación en la que Fabiola Yáñez oficializa la denuncia contra Alberto Fernández y formula una serie de acusaciones que ubican a esta causa directamente en una situación de violencia de género. Bueno, habrá que ver cómo continúa esta situación. Lo concreto es que el expresidente Alberto Fernández está atravesando desde su salida del gobierno de manera puntual una de las situaciones más troncales, más importantes, y que incluso puede llevarlo a una situación de cárcel, que habrá que ver cómo se termina de plantear en la justicia. Inflación. Las principales consultoras del mercado argentino estiman que julio cerró con una inflación de 3,9%, la más baja del año. El INDEC va a dar a conocer estos datos el jueves 14 de agosto, la próxima semana. Una de las consultoras de mercado analítica, dijo que ubica ese cálculo en torno a lo que la proyección de mercado sostuvo hoy, o por lo menos fue traducido en términos de números por el Banco Central. Ubicó la inflación general de julio en 4,1%. Y la otra proyección que tiene el mercado, que es interesante porque en todo caso de alguna forma contrasta con otras proyecciones que están manejando el Estado, o por lo menos el Gobierno Nacional, las autoridades del Ministerio de Economía, es que para septiembre la inflación va a estar más cerca del 1% que del 4% en promedio actual. Para los analistas de mercados, para las consultoras que participan, en los próximos meses la inflación se va a mantener en torno al 4%, así que habrá que ver cómo continúa esto. Y esto se da en un contexto en el que hoy se conocieron 3 novedades relacionadas con el transporte urbano de pasajeros. La primera es que se confirmó que a partir del próximo lunes, en el área metropolitana de Buenos Aires, el boleto de pasajeros, el mínimo, va a pasar a tener un valor de 371 pesos, 100 pesos más que los 270 que cuesta en la actualidad, ¿sí? Recordemos que el gobierno, para por lo menos dejar de meter presión sobre la inflación, o tratar de aminorar la presión que el transporte tiene sobre la evolución del índice de precios, decidió postergar 3 aumentos que ya estaban definidos en los meses previos. Bueno, a partir de hoy, a partir del lunes que viene, tras la confirmación realizada hoy, bueno, lo concreto es que el boleto en colectivos va a pasar a costar 300, el boleto mínimo va a ser de 371 pesos. El otro dato importante de la jornada fue una exposición que en la Cámara de Diputados, en el marco de una reunión de comisión, dio el secretario de Transporte, el cordobés Mojeta, donde
de manera explícita y ya con fecha, anunció que en la ciudad autónoma de Buenos Aires la nación ya no va a subsidiar más la tarifa del colectivo. Y que esto también, pero ya en este caso sin fecha precisa, que esto va a pasar, lo mismo va a pasar también en la provincia de Buenos Aires, por lo que, lo que sí dejó explícito es que aquellos servicios de colectivos que son interjurisdiccionales, es decir, que van del conurbano a la capital y viceversa, sí van a seguir, que son los que transportan en términos cuantitativos la mayor cantidad de gente en la República Argentina, esos sí van a seguir teniendo todavía, van a seguir gozando del subsidio. Lo concreto es que si finalmente se termina confirmando este anuncio que hizo el secretario, el cordobés Mojeta, a partir de septiembre, el transporte, las alrededor de 40 líneas que solo circulan por en la ciudad, en el ámbito, en la jurisdicción, por la jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, van a dejar de percibir este subsidio. Y al dejar de percibir este subsidio, lo concreto, los cálculos que existen a partir de los fundamentos que las empresas del sector informan mes a mes, el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, a partir del 1 de septiembre, si se termina ratificando esto que anunció hoy el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mojeta, la ciudad autónoma, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires va a tener que solventar el 100% de las compensaciones. Esto significa que el boleto mínimo de pasajeros, de no mediar otra cuestión, pasaría a costar entre 1.300 y 1.400 pesos. Esta situación se puede replicar también en la provincia de Buenos Aires, pero aún sin fecha cierta. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Hacemos punto de referencia. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando no tenía nada decir, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí no. Venga. Oh, Amara Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí no. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí fkeita bailé, Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. cuando me llamó allá fui, Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí gadana. canta. Soy Zaya, Zaya, ahí, gadana. canten con nosotros. Amara Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí, gadana. última ustedes. Zaya, Zaya. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 25 minutos, les cuento que la temperatura es de 16 grados 8 décimas, cielo cubierto con llovizna. Para mañana miércoles, la mínima 10 grados, la máxima 16, con cielo parcialmente a mayormente nublado. El jueves, importante, baja la mínima a 6 grados, la máxima 11, con lluvias aisladas, chaparrones durante toda la jornada del jueves, con lluvia y frío. El frío va a ser aún mayor en base al pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial Nacional. El viernes, 4 de mínima, 14 de máxima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. El sábado continúa baja la mínima, 4 grados, máxima 17, con cielo parcialmente nublado. El domingo sube 3 grados la mínima, 7 grados, máxima 16, con cielo parcialmente a algo nublado durante la mayor parte de la jornada. Dicen los que saben y los que también son especialistas en crear ideas fuerza, que la estadística puede servir para un montón de cosas. Entre ellos, como para tratar de conformar a casi todos.
depende de cómo se lo mire. Desde el gobierno apuntan a un lugar, que es a empezar a mostrar que en el cotejo intermensual los números empiezan a mostrar una mejora respecto al mes previo. En base a estos elementos, una de las principales ideas fuerzas que desde el gobierno nacional se maneja, o por lo menos lo tienen como caballito de batalla, es la mejora que respecto al mes previo en los últimos meses mostró los salarios en general, ¿sí? Siempre en un cotejo, y esto sobre un cotejo que tiene como base los últimos acuerdos, pero que en términos interanuales muestran un derrumbe fenomenal. Bueno, esta visión, esta lectura también se puede empezar a trasladar a otros elementos. La parte del vaso medio lleno lo muestra, por ejemplo, un informe del índice Construya, de la Fundación Construya, que es integrada por las empresas proveedoras de insumos del sector de la construcción: ladrillo, cerámica, cemento Portland, cal, acero, largos, carpintería de aluminio, adhesivos, etcétera, ¿sí? Que reflejaron una recuperación en el mes de julio del 12,9% en las ventas de insumos respecto al mes previo. Ahora, si el cotejo es frente a igual mes del año pasado, ¿sí?, al interanual, muestran un descenso del 16,5%. Vaso medio vacío, vaso medio lleno. Lo mismo se repite también en lo que hace a los préstamos, al sector, a los créditos, de manera puntual los créditos hipotecarios, donde, ya a diferencia del año pasado en este caso, reflejan una tendencia alcista. Por lo menos los créditos hipotecarios tuvieron una suba del 8,6% en julio, y luego de que en junio registraron por primera vez en 8 meses un crecimiento real del 5,4%. En esto tuvo mucho que ver la aparición de oferta crediticia por parte de bancos privados y públicos, de manera puntual aquellos atados a la evolución, a la evolución de la inflación, al SER, y en otros casos también a bancos que comenzaron a ajustar la tasa, a reducir la tasa a partir de también esta reducción que hay en la inflación, y tratar de volver un poquito más competitiva su actividad. Bueno, esta es otra parte del vaso medio lleno. Otro tercer elemento que puede mostrar el vaso medio lleno lo informó en las últimas horas la Asociación de Fábricas de Automotores de la República Argentina en el cotejo contra junio pasado, ¿sí? La producción de unidades nacionales, las terminales de las principales empresas automotrices del país, creció 38,7% respecto a junio pasado. El vaso medio vacío es que cayeron 9,8% frente al mismo mes del 2023. Las estadísticas dan para todo. En general, las estadísticas, ¿sí? Las estadísticas en lo que se busca cotejar son periodos similares, ¿sí? No mes contra mes. ¿Sirven para medir porque también se mide? Sí, pero también alimentan al vaso medio lleno que marca el gobierno y al vaso medio vacío que se refleja desde otros sectores, desde otros eslabones económicos y políticos, al momento también de reflejar la recesión en la que se encuentra inmersa la economía argentina, y en la que todavía hoy no existen elementos fuertes, contundentes, como para poder ver un crecimiento en el cotejo interanual.
20:32 minutos. Estamos en Ecomedios. Hacemos punto de referencia. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. (20:34 minutos). A título personal, desde mi lugar, entiendo que estamos viviendo momentos sensibles en lo que respecta a la cuestión de los derechos humanos, a toda la discusión que implica la situación que atravesamos durante la dictadura, los desaparecidos, la represión, y que en gran parte de esto tiene que ver con este tiempo político, con este momento. La visita de legisladores nacionales de La Libertad Avanza a Astiz y otros represores en la cárcel, la posibilidad de reformular la situación de prisión de estas personas que fueron condenadas por la justicia. Y además a todo esto, entre otras tantas cosas, en los últimos días, fundamentalmente el sábado pasado, lo que pasó con Susana Beatriz Montoya, una mujer de 74 años, asesinada en su casa en Córdoba, hija de madre de un militante de hijos, de la agrupación Hijos, y esposa de un policía desaparecido, ejecutado, que la misma policía cordobesa reconoció que fue ejecutado. Marca un momento político muy especial. Estamos en contacto con Ana María Cariaga, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Club Atlética, ex directora del Instituto Espacio para la Memoria. Su madre, Esther Balestrino de Cariaga, fue una de las 12 víctimas del operativo conocido como secuestro del Grupo de la Santa Cruz, que contó con la participación del genocida Alfredo Astiz, quien se infiltró en este colectivo fingiendo ser hermano de una víctima. Ana María Cariaga, buenas noches. Farach Cabral la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cuál es la lectura que tiene de este momento que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es un momento de un gran retroceso en donde hay un intento de desandar las políticas públicas que en materia de memoria, verdad y justicia se pudieron lograr durante muchos años, en lo que podemos nombrar como un contrapunto entre intentos sostenidos de impunidad y lo que en la Argentina, con la tríada memoria, verdad y justicia, tuvo en este último significante en la justicia el estatuto de lo no negociable.
decir, hubo algo que fue una búsqueda insoslayable de justicia por parte del movimiento de derechos humanos, de las madres, las abuelas y otros actores sociales, en donde efectivamente se logró lo que a mi juicio no se logró en ningún otro país, por ejemplo de América Latina, en donde hubo dictaduras más o menos contemporáneas, y sin embargo en materia de justicia fue algo inédito, como fue inédita la respuesta de resistencia que tuvieron las madres, ¿no? Porque las madres, frente a esta pérdida de algo tan preciado como es un hijo, una hija, salieron al ruedo y inventaron en acto un modo de resistencia, ¿no? Dar vueltas en la Plaza de Mayo interpelando al poder, y por eso posibilitaron también que en la Argentina los derechos humanos tengan un nombre que es Memoria, Verdad y Justicia. Yo digo que fundaron un pacto civilizatorio, ¿no? Un contrato social, un consenso social respecto de cuáles son los límites, y creo que hay algo de esto que es lo que intenta ser arrasado, porque bueno, esto que vos nombrabas recién, de ir a visitar a represores cuyos crímenes han sido investigados, fueron sancionados y condenados. Se nombra Astiz porque efectivamente es el más conocido, y además porque Astiz se infiltró en el movimiento de las madres y fue uno de los responsables del secuestro del grupo de la Santa Cruz. Y también porque Astiz en su momento fue tristemente célebre por decir que era la persona más preparada, mejor preparada para matar a un periodista, y también porque en los juicios entraba provocando a los familiares y al público que estábamos ahí con un libro que decía Volver a matar. Entonces hay algo de esto efectivamente respecto a lo cual la sociedad ha dicho nunca más, ha expresado de distintas maneras, por ejemplo con la movilización en su momento contra el 2x1, y bueno, es esto lo que de alguna manera se intenta destruir, ¿no? Ese pacto civilizatorio del nunca más, que no es lo único, porque en este momento está la ofensiva que hay en materia de acceso a derechos, que hay otros pactos civilizatorios como el de la educación, que también en esa materia Argentina es de avanzada, que también se intentan destruir, ¿no? Así que me parece que podemos pensarlo en esos términos, como una gran ofensiva en contra de políticas públicas de memoria, que por ejemplo también hay un proceso de intento de desmantelamiento de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, con el despido de los trabajadores y las trabajadoras que vienen justamente sosteniendo esos lugares con esas políticas públicas. Y también, bueno, ahora algo que claramente pone de relieve hacia dónde quieren volver de algún modo, que es esta ley que para que se involucre nuevamente a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno, y que no es casualidad que lo llamen como operaciones contra el terrorismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dispara en una persona que lucha por los derechos humanos, por experiencia propia, por lo vivido, digo, y por con convencimiento político, ideológico, encontrarse con una situación como la que pasó o cobró difusión durante el fin de semana, y que hoy ya las primeras pericias marcan que fue asesinada Susana Beatriz Montoya, esta leyenda de que dejaron, esa amenaza que dejaron pintada en la casa de los vamos a matar a todos, impacta, ¿cómo lo recibe un militante por los derechos humanos a una amenaza de este tipo? Bueno, yo creo que es un hecho gravísimo, creo que este tipo de hechos marcan claramente un antes y un después, porque vivimos en una época en la Argentina y en otros países también, en donde hay sostenidos discursos de odio sin velo que efectivamente empujan a lo peor. Y además en este caso, bueno, esta familia había luchado mucho y había ido obteniendo justicia en el marco de
del movimiento de derechos humanos y de los reclamos históricos, pero también en particular como el marido de Marta había sido desaparecido y asesinado justamente siendo un militante, pero además integrando las fuerzas de la policía, haciendo inteligencia. Yo creo que había un ensañamiento particular y hubo toda la recuperación, por ejemplo, del legajo, la reivindicación del lugar que había ocupado esta persona. Creo que con esta familia y con todas las amenazas que hubo antes y que siguen habiendo, que siguieron habiendo después, había, digamos, por un lado un ensañamiento particular y por otro lado me parece que es un mensaje a la sociedad respecto de lo que son capaces de hacer y lo que están dispuestos a hacer. Yo creo que este tipo de hechos marcan efectivamente la gravedad de la situación, que no tienen límite, que están dispuestos a cualquier cosa, que en su momento lo denunciábamos cuando iban a la Plaza de Mayo y quemaban bolsas mortuorias con representando a figuras del campo de los derechos humanos o de la política, o cuando por ejemplo hacían lo mismo poniendo fotos en los baúles de los Ford Falcon. Bueno, que ese empuje a lo peor, a reivindicar los peores métodos de la dictadura, justamente implica luego el intento de naturalizarlos con estas consecuencias. Yo creo que el asesinato de Marta requiere de la más profunda y seria investigación y la sanción de los responsables de este crimen, porque justamente a lo que se apunta con distintos intentos y distintas situaciones es a la banalización del mal, a la naturalización de prácticas que en otro momento hubieran sido impensadas, como por ejemplo que miembros de la Armada, egresados del año 78, que hay denuncias de quienes fueron secuestrados y estuvieron en ese centro clandestino de detención, de que eran los que llamados verdes, es decir, que hacían la guardia, vuelvan a la ESMA y canten el himno de la Armada en la plaza de armas del lugar. Entonces, todo este tipo de situaciones fueron creando las condiciones para llegar a un crimen de semejante naturaleza, y me parece que la posición tiene que ser de exigencia absoluta de que se investigue y se sancione a los responsables de este crimen. Fernando Alvareda, que es hijo de Susana Beatriz Montoya, una de las declaraciones que hizo con anterioridad y ahora que lo volvió a reflotar, dijo haber ya desde un principio haber recibido, desde que asumió el nuevo gobierno, amenazas contra su vida. De manera particular, como militante por los derechos humanos, usted, Ana María, ¿recibió también amenazas en alguna oportunidad o gente cercana a usted en este marco? No, sabes que ahí se me cortó un poco, no te escuché bien. Recordaba que Fernando Alvareda, las amenazas al hijo. Exactamente. Si también usted como militante de los derechos humanos, digo, o gente cercana a usted, en este último tiempo empezaron a recibir algún tipo de amenaza. Esto es algo que se está generalizando entre los militantes por los derechos humanos. No, pero bueno, en el caso yo me dije mal el nombre, ahí recién vos lo corregiste. Sí, dijo Marta y Susana Beatriz, sí. Sí, efectivamente hubo un antecedente que podemos ubicar claramente ahí, como fue el ataque a esta chica de hijos, que en su momento no se había dado a conocer el nombre, después se dio a conocer. Me parece que yo en particular no lo he recibido, pero creo que en general quienes hemos sufrido en forma directa la represión, quienes hemos atravesado estas situaciones traumáticas, y creo que un poco la sociedad en su conjunto debería sentirse amenazada frente a esto, porque los delitos de lesa humanidad, justamente lesa humanidad, quiere decir que lesionan a la familia humana, ofenden la condición humana. Por lo tanto, quiere decir que no involucran solamente a las familias directamente afectadas, sino al conjunto de la sociedad. Y por eso me parece fundamental que sea la sociedad la que efectivamente ubique un límite acá
porque es la sociedad la que es amenazada cuando se empiezan a legitimar prácticas terroristas, porque es el terror ejercido desde el Estado o por grupos paramilitares, ¿no? Cuando se empiezan a legitimar vía la represión o vía leyes que le dan todo el poder al presidente o vía leyes que intentan volver a ubicar la hipótesis del conflicto del enemigo interno, etcétera, etcétera, me parece que efectivamente hay una amenaza no solamente para las familias llamadas de afectadas, sino para el conjunto de la sociedad. Me parece que tenemos que estar alerta. Yo digo que de alguna manera se está volviendo a la etapa tanto de la denuncia en el plano internacional como del testimonio. Ana María, agradecemos muchísimo el testimonio, haber compartido su opinión, la lectura de este momento con nosotros acá en Punto de Referencia. Muchas gracias a ustedes. Ana María Cariaga, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Club Atlético, exdirectora del Instituto Espacio para la Memoria. Su madre, Esther Valestino Cariaga, fue una de las 12 víctimas del operativo conocido como secuestro del Grupo de la Santa Cruz, que contó con la participación del genocida Alfredo Ostiz, quien se infiltró en ese colectivo fingiendo ser hermano de una víctima. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. En la adversidad, la provincia te acompaña. A vos que se te hizo difícil pagar los impuestos y estás buscando la manera de ponerte al día, esta es tu oportunidad. Con el plan de pagos 2024 de ARBA podés pagar tus impuestos en hasta 24 cuotas. Para más información, ingresá en arba.gov.ar. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de Referencia. Conduce Farach Cabral. 20:51 minutos. A modo de contexto y también para darle una continuidad a la impactante, por lo menos a mi parecer, charla con Ana María Cariaga, hoy se conoció el informe preliminar de la autopsia sobre el cuerpo de Susana Beatriz Montoya, la mujer de 74 años asesinada en su casa de Córdoba, que determinó que el traumatismo de cráneo
provocado por una fuerte golpe en la cabeza combinado con una asfixia mecánica por estrangulamiento. Es decir, acá lo que hay es, no hay un accidente, no hay una lesión al caer, acá la causa es de asesinato. Los investigadores creen que la víctima fue asesinada entre el jueves por la noche y la mañana del viernes, cuando fue hallada sin vida, en el patio de la vivienda de su casa por su hijo, Fernando Alvareda, integrante de la agrupación Hijos. En una de las paredes, el militante encontró una inquietante amenaza: los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos, policía. La palabra policía, además, estaba acompañada con un símbolo especial, resaltador, porque el padre de Fernando Alvareda era un militante del ERP, que además era policía de la fuerza cordobesa. Resultó desaparecido en 1979 y finalmente en el marco de la lucha judicial que emprendió su familia, la misma fuerza policial reconoció, ¿sí?, que fue quien ejecutó y dio muerte a el esposo de Susana Beatriz Montoya y padre de Fernando Alvareda. La historia de esta familia es tremenda. Al padre de Fernando lo torturaron de la peor manera posible. Indicaron desde la agrupación Hijos, incluso en su momento en una nota de prensa, se dieron cuenta de los tormentos a los que fueron sometidos Alvareda padre, quien militaba en el ERP, al repasar la confesión de un ex guardia del centro clandestino de detención El Embudo ante el Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, que en su momento presenció los vejámenes cometidos contra esta persona desaparecida. Para dar contexto a este momento, a esta situación, y reclamar, pedir el respeto a los derechos humanos. 20:54 minutos. La semana pasada nos abocamos durante gran parte del programa a hablar sobre Venezuela y a las elecciones que se celebraron hace 2 domingos en el país caribeño, en el país del norte de Sudamérica, y la cosa se va complicando. La cosa se va complicando fundamentalmente porque desde el día 1, con la oposición ya desde un inicio señalando que un conteo propio los daba como absolutos ganadores, y el gobierno de Nicolás Maduro, con un sensible, importantísimo atraso, salió a señalar que luego que fue víctima de un hackeo a su sistema informático de transmisión de cómputos, y que el conteo final lo que le daba era una victoria con el 51% de los votos, que colocaba nuevamente a Nicolás Maduro como en la reelección. Lo concreto es que a partir de ese momento aparecieron voces de distintas partes del mundo, pero fundamentalmente con un discurso muy fuerte en la región, en el que el presidente Javier Milei ya desde el inicio salió a tomar partido y a criticar a Nicolás Maduro, y donde al principio desde Estados Unidos se pidió la difusión, o por lo menos se tomó con cierta prudencia esto, y luego, en todo caso, con el paso de las horas, mutó esto a reconocer que el conteo de la oposición que daba la victoria al candidato de la oposición era el valedero, sin reconocerlo
como presidente electo, a diferencia de lo que en su momento pasó con Guaidó, sino que reconocían el resultado de la votación informada por la oposición. Desde Brasil, Colombia, México, los presidentes Lula, Petro y López Obrador buscaron tener una posición intermedia, para algunos difusa, respecto a las elecciones. ¿Por qué? Porque salieron a dar cuenta de un proceso eleccionario que resultó limpio, a su criterio, base a la información que podrían tener, pero con falta de difusión de las actas correspondientes que dieran cuenta de las elecciones, del resultado de la elección. Pasó el tiempo y hoy lo más complejo es esto. Esta frustrada promesa del gobierno de Nicolás Maduro o del Consejo Electoral de dar a conocer las actas, que pasa el tiempo y que cada vez, con el paso del tiempo, cada vez tiene menos sentido que la den a conocer. Y lo que encamina de alguna forma a Venezuela a una situación de dictadura, ¿sí? La situación no se encamina y por el contrario cada vez se complica más. Esto tiene que ver con el tiempo transcurrido. Las actas de votación que dicen tener, desde el relato o en el relato oficialista, parecen no existir. Y en este marco, Venezuela se encamina a ser considerada una dictadura, porque el mensaje que se transmite desde el gobierno, desde las principales voces que uno conoce del gobierno venezolano es o nos creen o hacen lo que quieren, o piensen lo que quieren, o están con nosotros o están en contra nuestra. Y esto se va profundizando. ¿Cómo evoluciona esto? Cada vez está menos claro. Lo concreto es que los números informados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no tienen hoy por hoy ningún asidero. Los números informados por la oposición tienen la viabilidad o la credibilidad de haber sido puestos en escena. Cuesta creer para algunos analistas internacionales que la diferencia también haya sido tan importante como dice la oposición, pero lo que más cuesta creer con el paso de los días es que existan esas actas que dice tener el gobierno y que el tiempo prudencial para mostrarlos ya casi es historia. Así que bueno, complejo, muy, muy complejo el panorama en Venezuela. Gerardo Subirán a la operación técnica, Eve Nelly en la producción general. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20, acá en Ecomedios. Punto de Referencia fue una realización de El Tablero Producciones S.A.